encontramos. Entonces, bueno, echamos la vista atrás y nos preguntamos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no lo intenté? Y no tenemos una respuesta muy clara. Decimos, no tengo claro por qué no lo hice. Sé que no lo hice. ¿Tú qué crees? Yo creo que hay una historia que nos contamos adentro, pero a veces en la historia que nos contamos adentro no es lo que realmente venimos a hacer, es el impulso real del corazón y es más la mente que otra cosa. Muchas veces, y lo dices muy bien, si tú dices, bueno, sí, quiero tener hijos, puede ser la historia que te contaste en algún momento, puede ser un mandato familiar, puede ser un mandato cultural, pero no necesariamente el anhelo de tu corazón que te lleva a un impulso que no puedes silenciar. Yo siento que el impulso del corazón y los impulsos del alma no los puedes silenciar. Y historias de esas tengo millones, pero creo que va más de eso que de otra cosa. Vale. Y ahora vamos a hablar del miedo, porque el miedo es una palabra que usamos mucho. Pero ¿a qué le tenemos miedo exactamente cuando queremos hacer algo y no lo hacemos? ¿Es miedo al fracaso, al ridículo, a nosotros mismos? ¿O es miedo a descubrir que estamos viviendo en contradicción con nuestros propios valores? Me encanta, porque básicamente es lo que te acabo de decir totalmente. Si la historia que nos contamos es una historia que puede ser que, por ejemplo, en mi familia es premiado los títulos universitarios, el éxito del dinero, tener familia, ciertos estándares o valores, y lo voy a poner aquí entre comillas, porque puede ser que tu familia tenga unos valores y puede ser que tú de adulta empieces a construir otros. Y ojalá sea así, porque si no estamos copiando como copias y no necesariamente con una verdad. Y mientras sigas en la copia, ahí es donde entra el miedo a ya no me parezco a esto que es el mandato, ya no... El miedo a que no me quieran porque no cumplo con lo que estaba dicho en mi familia. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, el miedo a, entonces no voy a ser nadie si no tengo títulos universitarios. Entonces soy un fracasado si no hago tanto dinero. Entonces, ¿qué clase de mujer soy si no tengo hijos? Y todos esos miedos vienen de esa historia, pero no necesariamente del anhelo y de tu verdad, porque en la verdad no hay miedo. Y eso es muy profundo, ya sé que podemos entrar mucho ahí, pero el miedo es de la mente, yo siempre lo digo así, el miedo es de la mente, el alma no conoce el miedo, el corazón no conoce el miedo, el corazón ama. Y si tú amas un destino, un lugar, un logro inclusive o un valor, tú vas inconscientemente inclusive van a ocurrir situaciones en tu vida que te van a llevar a romper ese miedo para que tú consigas eso que es lo que vienes a vivir o es lo que vienes a atravesar. Claro. Y yo pienso, te has criado con unos valores que son unos valores impuestos por tu familia, que te han transmitido o de manera consciente o inconsciente, pero se nos transmiten. Y tú luego tienes que encontrar tus propios valores. Entonces el momento en el que abandonas los valores familiares para descubrir los tuyos es el peor momento. Quiero decir, es el momento donde surge todo esto de no me van a querer o como que le voy a fallar a alguien, ¿no? Claro. Porque no voy a hacer lo que quería o porque yo quiero otra cosa. Sí. Ahí Jung, que fue creo que el que conceptualizó esto en individuación, es muy importante cuando en en nuestra vida, podemos conseguir estos momentos de individuarnos. Y tiene mucho que ver con conocernos y ver qué es lo que quiero. Y la primera individuación, bueno, existen varias, que es un poco las rebeldías y las etapas que vivimos desde los 2 años, que es la primera adolescencia, y luego en la adolescencia. Por eso ahí nos rebelamos contra todo, porque ahí es como, y no pertenezco, y esas crisis de estoy traicionando y entonces aquí nadie me quiere y entonces yo no importo a nadie, que son todos estos pensamientos que son súper necesarios vivir en la adolescencia. Después, en la adultez, cuando tú eres consciente de todo esto, le das un lugar. Y para mí, por eso yo a veces yo aplaudo mucho estas rebeldías, porque si no hay rebeldía, solo hay sumisión.
sumisión a unos valores que no son tuyos y vuelves a caer en la trampa de la pertenencia. Porque lo que tú me estás diciendo es la crisis de la individuación o la crisis del no pertenecer. Siento que ya no pertenezco a mi clan. Claro. Yo no pienso como ellos, yo no quiero hacer lo que ellos hicieron. En realidad tenemos miedo a decir, no hago lo que mamá y papá, por poner un ejemplo, o el grupo, o el clan, o la comunidad donde pertenezco, quiere, y entonces me voy a sentir solo. O sea, entonces, claro, muchas veces es, no quiero renunciar al amor de este grupo, familia, clan, grupo. ¿Qué hay que hacer? Total, lo hago, porque lo vale. Sí. Pero entonces no me estoy haciendo caso a mí mismo. Sí. Y ahí llega la culpa, Lisa. Y llega la culpa por cualquier vía. Por eso las crisis son importantísimas y de verdad es que hay que abrazarlas en su momento. Bert Hellinger, que digamos es el maestro de las constelaciones familiares y de toda la psicología sistémica, también habla muchísimo de esto. Ahí es donde él pone el tema de las lealtades. Yo como tu papá o yo como tu mamá aprendo a amar así, o yo tengo este tipo de relaciones, o yo no soy libre en estas cosas porque está siguiendo el patrón, porque si no me parezco a mi padre, entonces ¿quién soy? Entonces empieza mi crisis de identidad. Y esa crisis hay que atenderla, porque efectivamente no eres tu padre y no tienes que repetir esa historia, o no eres tu madre y no tienes que repetir esa historia. Claro. Y ahí es lo bonito de la ampliación de la conciencia y del autoconocimiento, de que sí tenemos el poder de elegir, de tener vidas diferentes y de salir de historias del pasado. Yo siempre lo hablo en esta frase, el futuro no tiene que ser el pasado. No hay que repetir. Y existe una frase muy extendida, hablando de todo esto que quisimos hacer y no hicimos, por ejemplo, que es, cuando llegue el momento lo haré. Y puede ser la excusa de cuando me case, cuando termine la carrera, cuando me jubile. ¿Por qué el cerebro fabrica todas estas excusas que parecen como muy bonitas y muy acertadas? Bueno, no te voy a dar la respuesta neurocientífica porque no soy experta, pero claro que tiene que una alineación con todo nuestro sistema nervioso. Porque ya me estás metiendo aquí un tema del miedo, de procrastinar, o sea, lo alcanzo a ver, y estas son respuestas del sistema nervioso. Que también, si no tenemos el sistema nervioso robusto, la corteza prefrontal desarrollada, para que esta emocionalidad de soportar un fracaso, de soportar un juicio, de soportar el vacío, es muy difícil atravesarlo. Entonces, cuando tú me dices por qué el cerebro hace eso, hay varias respuestas. Una sería la neurocientífica, pero yo me voy a afianzar en la mente. Porque aquí vuelve la historia que te cuentas. Aquí vuelve esta necesidad de cumplir algo. Pero cuando ya estás alargándolo y no lo estás ejecutando, es porque no tienes la suficiente energía en tu cuerpo físico, en tu emocionalidad, de llevarlo a cabo. Y ahí es donde tienes que devolverte y preguntarte, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Ni siquiera por qué, ¿para qué? ¿Para agradar a alguien? ¿Para decir que soy exitoso? ¿Para decirme que soy bueno? ¿Para decir que soy el mejor padre, que soy la mejor esposa y por eso aguanto un matrimonio que no quiero, aguanto una carrera que no me gusta, aguanto un trabajo porque ya mañana será otro? Entonces te generas una falsa expectativa porque eso es muy cansado. Y la falsa expectativa te da como un cierto anhelo de descanso. Eso sí va a pasar algún día. Le pongo una fecha más lejana y mientras tanto descanso. Exactamente, pero es falso. Y el sistema nervioso y el subconsciente siempre sabe eso. Estamos engañando el consciente, que es el 2% de lo que realmente nos lleva a la vida real, a las decisiones que tomamos. Entonces es una falsa creencia que nos hacemos para tratar de sopesar la incomodidad que es no cumplirte. Esto tiene que ver con procrastinar. Exacto. ¿Y es lo mismo procrastinar una tarea o procrastinar toda la vida? ¿Es el mismo mecanismo que utilizamos? Yo creo que sí. No soy la experta en procrastinaciones.
pero sí creo que son los mismos patrones, solo que incluso te digo, cuando empiezas a hacer pequeñas procrastinaciones, todos hemos procrastinado alguna vez alguna tarea y tiene que ver con eso que yo estoy diciendo. Cuando tú no tienes la suficiente energía para asumir el costo de esa decisión, es porque realmente no lo deseas, no lo quieres o hay muchas creencias que te limitan. Pero si tú empiezas a alargar eso, a limpiar todas esas creencias limitantes, vas a ver que el camino está listo. Y muchas veces, no sé si lo has visto en varias personas, pero muchas veces hay gente que tú dices, pero si tienes todo para hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y lo ves en el otro, y el otro empieza a darte excusas. No, es que ¿cómo lo voy a hacer ahora? Es que a esta edad, o es que yo tengo hijos, ahora no puedo. Y digo, precisamente porque tienes hijos tienes que hacerlo. Precisamente porque no eres feliz es que es el momento de hacerlo. Pero hay unas creencias que te tienen muy encadenados y muy atados y creamos el mundo que creemos. Entonces, si tú crees en eso, pues ese es el mundo que vas a crear y en el que vas a vivir. Si tú cambias eso, vas a poder crear un mundo diferente y tu mundo adentro. ¿Y no crees que a veces también la gente que nos rodea puede boicotear un poquito ideas de salirnos? Imagínate, dicen que nos parecemos a las personas que nos rodean o con las que pasamos la mayor parte del tiempo. Hablando de cambiar de trabajo, que es una decisión que suele ser un poco complicada, pongamos el caso de ejemplos que conozco yo, gente que lleva 10 años en el mismo trabajo y no están a gusto. Si una persona quiere cambiar y lo dice en ese entorno donde todos llevan 10 años y donde todos están como un poquito aguantando la monotonía de un trabajo que no les termina de llenar, pero les da estabilidad y otras cosas. Cuando una persona se quiere salir del camino y dice yo me voy a ir porque se me ocurre que puedo hacer esto otro y quiere dar ese paso, las personas de su alrededor, claro, como son gente que no ha salido, le suelen decir todo lo malo que se puede encontrar si sale. Entonces, además de que nuestro cerebro quizá vea las amenazas, como lo que decías tú, de que nos mentimos a nosotros mismos para no hacerlo, a veces la gente de nuestro entorno también ayuda con esos discursos. Te digo, bueno, el ejemplo del trabajo, pero te puedo hablar de tu pareja, te puedo hablar de tus padres, te puedo hablar de quien sea, ¿no? Sí. Que tú como que vas contando, oye, mira, que se me ha ocurrido que voy a cambiar de trabajo. No! Te empiezan a decir, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a soltar? Y sin embargo, hay gente que ha soltado un trabajo de funcionario, que es un trabajo para toda la vida, que cualquiera dice, o que todo el mundo aspira a ser funcionario, ¿cómo lo vas a dejar? Exacto. Pues hay gente que lo ha dejado para hacer otra cosa que le llena más. Sí, y admiro mucho a esas personas. Totalmente, Lisa. Para mí es que tocaste muchos puntos y yo quiero decir tantas cosas, porque esto que acabas de decir es como la semilla del cambio. Y hay algo muy importante. Somos uno, somos uno solo. Y cuando estamos en entornos donde el entorno te da todas estas creencias, que pueden ser las mismas que te llevaron a esa infelicidad, que son las mismas que te han limitado a conseguir lo que quieres, claro que tienes que tener el triple, infinita energía más para que tú solo puedas contrarrestar todo lo que ese campo de energía, de pensamientos, de creencias te está permeando. Es decir, nosotros tenemos varios factores que influyen en nosotros. Están los factores externos y también los factores internos, por ponerlo más básico, porque hay muchos más. Pero el factor externo tiene mucho que ver con eso. Y de esto habla muchísimo la sistémica. Cuando nosotros cambiamos de ecosistema, ¿qué pasa cuando tú cambias una plantita de un lugar a otro? ¿Qué pasa cuando tú pones tu planta que le pega el sol o le pega la sombra? Se marchita. Claro, depende de lo que sea. ¿Qué pasa si la pones en un entorno donde hay más brisa? ¿Qué pasa en el invierno? Todos los factores externos, claro que nos permean. Y aquí voy a decir algo que voy a combinarlo con eso. Entonces, son muchos las variables que nosotros tenemos que observar cuando estamos trabajando nuestras creencias limitantes.
Y el entorno sí tiene mucho que ver. No sanamos en el entorno donde enfermamos. No sanamos en el entorno en el que enfermamos. Y como lo dijo Einstein, no vas a conseguir las respuestas al problema en el mismo nivel de conciencia donde tenías el problema. Tienes que salir de ese nivel de conciencia para ir a otro. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor. Lo que estoy diciendo es que sí tienes que hacer un cambio para que tú puedas salir del problema donde fue generado. Entonces, a veces creemos que no, queremos eso. No, sí, yo voy a hacer este cambio, yo sí, y pero quieres seguir con las mismas relaciones, quieres seguir con los mismos hábitos. Eso no es posible. Y el mismo cuerpo físico, el mismo cuerpo emocional, te lo va a ir sacando. Y la misma energía también. Ya después vas a hablar de otros temas. Y por eso cuando hacemos estos cambios de vida, esta persona que era funcionaria y cambió, pues ya no va a tener los mismos amigos, porque ya no está en el mismo nivel de conciencia de donde estaba. Pues su familia, posiblemente algunos estarán de acuerdo, otros no, y ya no compartirán cosas en común. Y eso está perfecto, eso hay que abrazarlo, eso hay que alegrarse. Forma parte del cambio. Claro, exactamente. Es un cambio más allá de cambiar de trabajo. Exacto. Es un cambio social. Exacto, sí. Es que el cambio nunca es solo contigo. Todo lo que hacemos en nuestro mundo interior ya está repercutiendo en el otro. Y bueno, te lo está diciendo una migrante, una persona que cambió de trabajo, que cambió su vida a nivel personal también, que salió de su entorno familiar porque también habían muchas toxicidades y no hay otra manera, la verdad es que no. Cuando hablamos de estas personas que sí dan ese salto, que sí se animan, que sí hacen ese viaje, que sí mandan ese mensaje, que sí piden ese divorcio, ¿qué tienen ellas que no tienen los que se quedan? Según has dicho antes, mucha más energía. Bueno, porque yo como trabajo mucho en eso, para mí la energía también se concentra en amor. Yo creo que como humanidad, Lisa, tenemos mucha distorsión de lo que es el amor, porque te lo voy a responder ahí. El amor realmente es lo que combate el miedo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver el amor en una decisión de divorcio? Sí, que cuando yo entiendo que amar al otro también es dejarlo libre, que crezca, que le salgan alas, porque yo ahí no estoy siendo feliz, por lo tanto no estoy haciendo feliz al otro, o que yo entiendo que esta vida es una y que tengo que honrarme, amarme y ser fiel a mis valores, ahí hay una fuerza muy grande. Y ya no pones de excusas a tus hijos, porque son excusas que al final tienen que cargar con esa factura pendiente, porque también eso lo habla muchísimo la sistémica. Y le cargas a los hijos, por ejemplo, yo hice esto por ustedes, yo realmente nunca me separé de tu madre o de tu padre porque quería que ustedes fueran felices o tuvieran el hogar que yo no tuve. Y los hijos, yo no te pedí nunca eso, yo quería que tú fueras feliz. Y ahí viene todo esto de qué diferencia tiene. Yo creo que hay un tema de cuál es la convicción de amor que tienes dentro de ti y cuánto es tu compromiso contigo mismo para ir a entrar a esos miedos. Porque todos tenemos miedos. Por supuesto. Es una condición humana y el miedo no se va a ir, no porque nos trabajemos y todo, solo que el miedo se puede convertir en alimento. El miedo es alimento para la valentía. Cuando tú ves tus miedos y dejas de engañarte y tomas en cuenta, sí tengo miedo, por ahí se empieza. Sí tengo miedo a hacerlo mal, miedo a herir a mis hijos, miedo a quedarme pobre, a no conseguir un trabajo, miedo al que dirán. Sí lo tengo. Ahí se desata posibilidades. Porque en ese instante, bueno, ¿y qué pasa si eso es así? Bueno, pues nada, hablo con tal persona a ver si me consigue trabajo en esto que sí quiero. Valorar el peor escenario es una buena opción. Eso. Para tener un plan B. Claro, porque es que nunca se acaban los planes. O sea, y ni siquiera me gusta plan B, son posibilidades. Sí. La vida no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, yo no creo en la muerte, pero me refiero a esta vida terrenal a como la concebimos. ¿Y qué papel juega el cuerpo en todo esto? Porque muchas veces la cabeza dice sí, pero el cuerpo no se mueve, que es un poco lo que hablábamos al principio. Sí. Lo hablábamos al revés. Decíamos, yo digo que voy a hacerlo, pero no lo hago. Claro. Y bueno, entonces estamos hablando un poco de mente-cuerpo. Totalmente. Y ahí te lo voy a unir con eso. El cuerpo es el que tiene la verdadera respuesta. Incluso viene primero que la mente.
Por eso cuando en la primera pregunta te decía, ahí tienes que revisar si realmente lo quieres hacer, porque si tu cuerpo no tiene la energía para eso, no. Y lo voy a poner, ¿qué pasa en el acto sexual? ¿Qué pasa cuando tú tienes deseo sexual por otra persona? El cuerpo está hablando, no es de la mente de, ay, sí, yo lo que me quiero acercar. No, hay un impulso y al cuerpo le llega primero, eso sí es neurocientíficamente comprobado, todas las respuestas vienen primero por el cuerpo. Por eso cuando yo trabajo todos los cuerpos, para mí es muy importante que la persona se vaya reconociendo, y me lo han dicho, ay Irene, es que me di cuenta de que ya yo no quería estar con esta persona porque mi cuerpo no quería ni ser tocada, ni siquiera es que ella, sino que no quiero que se me acerque. Claro, pero no lo entiendo, porque él es bueno, porque esta persona es así, ta. No, es que no tiene que ver con eso, es que hay un deseo en ti que tú tienes que respetar y que tienes que ahondar. ¿Qué pasa? Más allá de que tenga el checklist que tu familia y todo el mundo aprueba. Tu cuerpo ya lo entendió, tu cerebro no. Gracias, Lisa. Total, bravo. Totalmente. Exacto. Entonces, cuando tú me dices qué pasa ahí, pues hay que ponerlos en coherencia. Y ponerlos en coherencia merita autoconocimiento, entender los tiempos de cada uno, porque eso también, y poderlos hablar en conjunto. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo y qué me está diciendo mi mente? ¿Cuál es como dicen en Colombia, la música no va con la letra? Sí, lo que decías antes, ¿no? Tu cuerpo te dice algo y tú dices, no lo entiendo. Exacto. Hay que buscar la razón. Exacto. O sea, hay que saber que tu cuerpo tiene razón y luego poder entenderla. Poder entenderla es un camino para poder encontrar algunas verdades que ya sabe tu cuerpo. Claro, pero que tu mente quiere saber. Que tu mente quiere ajustar a una historia que tú quieres contarte. Exacto. Pero si tú sueltas la historia y permites que tu cuerpo, ahí empiezas a conocer la libertad. Que tu cuerpo haga lo que quiera. Sí, con ciertas Dejarle ser, digamos. Sí. Me permito ser así. Ah, no, yo quiero, por ejemplo, que también me llegan personas así. No, es que quiero hacer ejercicio, quiero hacer más ejercicio, pero mi cuerpo no se levanta. No vas a decirte en tu mente, mañana voy a correr un maratón. No te hagas eso. ¿Para qué te haces eso? Eso es una sobreexigencia que también te hace hasta procrastinar porque ya de una no la vas a conseguir. Hay que ir poco a poco. Claro. Entonces, bueno, ¿qué sí puedo hacer con ese deseo? Y voy construyendo un caminito del paso a paso. Que ayer puse una historia de eso. Lao Tse Tung dice, el camino de 1000 millas empieza con un paso. Pues hay un estudio que es el más largo que se ha hecho sobre felicidad y longevidad de la historia, que se hizo en Harvard y se cogió como un grupo de gente de altos ingresos y pocos recursos y se ha hecho un seguimiento por 80 años y llega a una conclusión que a cualquiera nos chirriaría un poco porque la gente no espera este tipo de resultados y es que ni el dinero, ni el éxito, ni la cantidad de amigos determinan cuánto y cómo vivimos, sino la calidad de nuestras relaciones. ¿Qué me dices de esto? Pues sí, totalmente, pero voy a ir más profundo aquí. Para mí no empieza con la calidad de las relaciones, para mí lo primero y casi que lo único, Lisa, es la calidad de la relación que tienes contigo misma. Si tú tienes una calidad de relación contigo en los peores momentos, en las cosas que menos te gustan de ti, te puedes amar, abrazar incondicionalmente, nadie puede contigo. Nadie, no necesitas nada, porque todo lo tienes dentro. ¿Y no crees que cuando mejor nos relacionamos con nosotros mismos, mucho mejor son nuestras relaciones con los demás? Totalmente, sí. No quiero menospreciar aquí la necesidad de manada que como mamíferos tenemos. De sociedad, sí. Sí, y lo pongo siempre en estos términos muy instintivos, por eso hablo de mamíferos, de manada, porque somos animales de manada, somos animales sociales. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso. Solo que a veces se nos olvida y creemos... Solo que crees que hay un primer paso que es conmigo mismo. Sí, un primer, y es que está muy largo del otro. Porque yo que he migrado, tú te llevas tus problemas a donde migres. Por supuesto. Tú te llevas los problemas a donde cambies de trabajo. Tú te llevas los problemas a la próxima relación. Si tú no has cambiado tu relación contigo, puedes irte a vivir a Disney y poner un kiosquito ahí si quieres. Vas a ser igual de infeliz, igual de todo, si tú no has podido hacer eso.
incluso si te sacas la lotería, tus problemas pueden seguir siendo los Sí, mismos. incluso hay estadísticas y hay estudios de estas personas que se ganan la lotería y terminan más pobres de lo que eran. Sí. Totalmente. Entonces, claro que este estudio es totalmente cierto y en Netflix recomiendo mucho un documental que habla de la felicidad, que habla de un monje budista, porque cuando tú empiezas esta relación tan bonita contigo y vaya que lo he encarnado y se siente muy bien, tú empiezas a sentirte parte del todo, empiezas a sentirte parte del árbol, del sol, de esto, más nunca estás solo. Y ahí empiezas a conectar con otros seres igual que tú, que te rodean y empiezas a crear esta comunidad y estas personas que tú, al igual que ellos, ni siquiera nos necesitamos, pero nos decidimos acompañar, nos nutrimos, nos lloramos también, porque no es que estemos elevados en el Olimpo, somos humanos, pero se siente muy diferente a estas relaciones demandantes o codependientes o poco libres. ¿Y tú crees que pertenecer a una comunidad en la cual compartes un propósito nos protege, nos mueve y nos ayuda a ser quien realmente queremos ser? Sí, 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 indiscutiblemente hay un efecto inclusive en nuestra química, nuestra bioquímica importantísima. Por eso las religiones tienen el éxito que tienen. No se trata de la religión per se, sino esto que estás hablando. Compartir un propósito. Formar parte. Y ayer estaba viendo algo de movimientos masivos, que inclusive el marketing tiene mucho de eso. Cuando tú sientes que tienes un deseo en común, un rechazo en común, y quieres accionar ahí, hay mucha fuerza, porque ya no es solo la tuya, sino la otra, y sentirte comprendido, sentirte visto, sentirte parte de eso, se siente muy bien. Y hay por eso digo, la química, ahorita no recuerdo si es la oxitocina la que realmente desprende de todo este proceso, pero es muy importante saberte y formar parte de esta comunidad. Sí. Pertenecer al grupo que se dice que gusta mucho desde que perteneces a tu familia. Como adolescente es muy importante la pertenencia a grupo. Claro. Y luego lo que tú dices, incluso grupos con fines malvados o beneficiosos comparten un propósito. Totalmente. Y pasa al revés también. ¿Por qué ya no me tengo que salir de aquí? Yo no hago sentido aquí en un grupo de trabajo, en una empresa que tú dices, ya estos valores yo no los comparto o estas reglas del juego, ya yo no estoy ahí. Pasa exactamente lo mismo. Por eso es tan natural poder seguir el flujo de lo que sigue y no quedarte estancado de no, voy a hacer lo posible y encajarme en una camisa de fuerza donde ahí es donde vienen todas las enfermedades. Ahí nos enfermamos. Aparecen incluso, esto es lo primero de las enfermedades autoinmunes, porque me quiero volver inmune a esto que me está molestando, cuando lo natural es sal de ahí y florece en otro lado, porque ya ahí no te funcionas, ya ahí no vienes a evolucionar, ya cumpliste un ciclo, como lo quieras ver. Qué interesante, interesante esto que estás diciendo. Sí. O sea que la inmunidad que intento poner en mi vida hace de espejo en mi cuerpo. Exacto, Lisa. Y esto es muy fuerte cuando empezamos a entender estos patrones de nosotros en las enfermedades y cómo las somatizamos también. Porque sí, o también aparecen enfermedades, artritis, fibromialgias, estas enfermedades tan dolorosas, ¿sí? Sí, y que no tienen una causa quizá muy clara. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué es la artritis? ¿Qué es la fibromialgia? Es un dolor extremo de algo en lo que ya casi no me puedo mover. Exacto. Estás en un lugar donde no te estás pudiendo mover, donde ya no perteneces, donde duele estar ahí. Y tus células lo están manifestando. Salte y muévete, sé libre, ve a ver, explora y ve a ver qué sucede con eso. Lo que pasa es que quizá no sabes. Me tengo que salir de mi trabajo, me tengo que salir de mi familia, me tengo que salir de mi... A veces es muy difícil detectar dónde. Sí, yo creo que no es tan difícil. Yo creo que, o sea, sí te entiendo porque también pasé por muchas crisis de esas. No es tan obvio, pero yo creo que cuando existe la incomodidad, el error es eso. Cuando existe la incomodidad, esto se va a pasar. Y dejarlo de lado. Escucha la incomodidad. No importa, pequeño. Escucha un poquito la incomodidad. Ve a ver, pregunta, indaga, busca.
no es normal vivir incómodos, no es normal vivir en enfermedad, no es normal estar mal, ni en un matrimonio ni en nada. Y hemos normalizado mucho eso en la sociedad. Entonces, y hay entornos que están más normalizados que otros, ¿no? Es que en mi familia nos hablamos así, es que en mi familia aquí todos hacemos eso y es porque es así ya. No, espérate, y por eso llegan los rebeldes o llegan desafortunadamente estos personajes que no son comprendidos en la familia o que asumen todas las enfermedades del sistema y no salen de una y de otra para manifestar lo que el sistema no es capaz de ver o de atender. Claro. Y dime, ¿qué papel juega la identidad en todo esto? Por ejemplo, ¿cuánto de no lo hago porque no sé quién sería yo si lo hago? ¿O cuánto hay de no lo hago porque si lo hago tendría que admitir que lo que he construido hasta ahora no era del todo mío? Ay, total, Lisa. Volvemos un poco a la coherencia y a la no coherencia, ¿no? Total, Lisa. Cuando yo estaba hablando de la historia que nos contamos, esa historia que nos contamos viene desde cuando éramos niños, empezamos a contarnos una historia. Y ahí empieza a crearse la identidad. La identidad de yo soy el rebelde de la casa, yo soy el bien portado, yo soy el inteligente. Las etiquetas. Claro, la santita, la loca, la diferente, qué sé yo. Todas las identidades que vamos creando. Y nadie se libra de eso, nunca. Nunca. Aquí yo estoy encarnando una identidad. Sin embargo, cuando tú la observas, cuando tú aprendes a separarte de ella y saber que no eres eso, y por eso aquí yo trabajo tanto la espiritualidad, que la identidad es solo una máscara que he venido trabajando, que me ayudó a sobrevivir, seguramente, a alcanzar muchos logros que ella quería, pero ya no me hace sentido. Ya a estas alturas no. Por eso para mí cuando alguien tiene, cada septenio hay crisis, según los yogis y según la astrología también, y no sé si la cábala también lo habla, se muestran estas actualizaciones de identidad. Entonces, pero hay quienes las atienden y quienes no. Y tú ves a personas que tú dices, Dios mío, esta persona habla como cuando teníamos 15 años, no te lo puedo creer, tiene el mismo pensamiento, está igual. ¿Cómo? ¿Cómo no han pasado? Tenemos 44 años y ¿cómo siguen en lo mismo? Entonces es como que te apegaste a esa identidad. Y hay que ser valiente para desapegarte e ir a la siguiente. Pero es inevitable porque el tiempo va pasando. Entonces ¿qué de tanto hay? Para mí todo. Todo. El trabajo justamente es ¿cuál es la identidad? ¿Qué es lo que yo creo que soy? Y darte cuenta que no es tan importante, o ya no, o tengo derecho a pensar diferente, o tengo derecho a cambiar de opinión, puedo permitirme ahora tener otra vida, y está bien, date el permiso, vívelo. Vinimos a vivir una experiencia humana que trae muchísimas cosas, pero sí, si te quedas apegado a un personaje, que los budistas hablan del falso yo, sí va a haber mucho sufrimiento. ¿Y tú crees que se puede querer el cambio y al mismo tiempo sabotearlo? Sí, 1000%. Yo creo que todos queremos el cambio y todos lo saboteamos. Porque también es cierto, en esta bella experiencia humana que es bien demandante, tenemos un cerebro y el cerebro lo único que está buscando siempre es que sobrevivamos. Sí. Eso es lo único que hace nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque el cerebro está diseñado para eso. Entonces, si a mí el cerebro me enseñó que salir a cazar es peligroso, pues yo aprendí que estar en la cueva es lo que yo tengo que hacer siempre, porque esto me pone en riesgo. Entonces, ahí es donde viene el miedo, ¿sí? Ya hemos desarrollado mucho, la neurociencia también habla muchísimo de eso, pero cuando el cerebro te está llevando a todas estas experiencias de no cambio, de quedarte ahí, una vez más, aquí pero es que yo quiero ir, pero es que de verdad que me muero por hacer esto, lo quiero, lo deseo. Entonces ahí tienes que entender cuáles son esos patrones y estas creencias que te dicen o que te dijiste una vez más
que va a pasar todo esto horroroso, que te va a comer afuera la fiera, Tengo muchísimos casos. Por ejemplo, estas personas es que de verdad sí me quiero separar. De verdad ya no lo soporto más, es que no puedo. Y no tiene que ser violencia doméstica y eso, ni adicciones necesariamente. ¿Y qué pasaría si lo haces? No, es que imagínate que si lo hago y si me quedo sola. Y entonces en la vejez y económicamente, bueno, no la logro yo sola. Y ahí vienen todas estas creencias. ¿Y qué pasa si sí lo logras tú sola? ¿Y qué pasa si no te quedas solo y consigues otro gran amor? Ay, sería lo máximo. Pero no creo que eso pase. Entonces, claro, si tú aprendes a desarrollar, una vez más, esto también es trabajo y lo puedes ver, te asomas a verlo y empiezas a desarrollar, ¿qué pasa si sí? Empiezas a generarle otra neuroplasticidad al cerebro, que es sumamente importante que lo creamos, que lo sepamos, que ya también la neurociencia se ha encargado de decirlo. Podemos crear nuevas posibilidades. Y sales del mismo cerebro con las mismas conexiones neuronales de toda la vida y empiezas a crear nuevas conexiones neuronales que son las que te llevan a nuevos caminos y a ese cambio. Porque dicen que la realidad primero existe en la mente y luego en el mundo físico. Total. Con lo cual, si en la mente solo veo el no, en el mundo físico solo voy a obtener el no, ¿verdad? Absolutamente. Si empiezo a imaginar una posibilidad positiva y no simplemente las negativas, pues le doy más oportunidades a la vida de ponérmelas delante. Claro. Si tú, no sé quiénes estarán escuchando que tienen niños, pero nosotras tenemos niños. Si tú a tu niño desde el inicio, desde el vientre materno, le andas cantando mantras, le andas diciendo que es amado, que es querido, que tú lo vas a proteger, que él va a estar bien, ¿tú crees que va a ser un niño temeroso, un niño inseguro? Ese niño se está creyendo que es amado, que es, claro, coherente que la madre sea coherente con esto, ¿no? No es que le dice eso pero abandona. Pero luego ni lo mira. Exacto, claro. Luego ni lo mira o está pegado al móvil, no. Tiene que ver con estas verdades. Y ya ahí tú le estás dando a tu sistema nervioso un soporte suficiente para eso. Entonces, claro que sí, lo que creo, eso es la base de mi vida entera. Claro. Creo en eso y creo que antes de los pensamientos, el universo tiene vibraciones y tiene una energía, y esa energía en lo invisible es lo que crea el mundo material. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que te decía al inicio, de que a veces lo que más nos cuesta es hacer menos, porque siempre intentamos como hacer más. Y como que si hay un cambio creemos que hay que hacer más. Y siempre buscamos respuestas en el hacer más, o en qué tengo que hacer más para encontrar mis valores, o qué tengo que hacer más, pero nunca pensamos qué tengo que hacer menos, ¿no? Total. Y a veces está ahí la respuesta. Mira, ayer justamente le hice un post de esto. Me decían, ¿qué más tengo que hacer para ser feliz? Y dicen, ¿qué más hago? Siempre viene el más. Entonces son personas que ya han hecho talleres, hacen meditación, se paran temprano. ¿Qué más hago para ser feliz? ¿Qué está pasando en esa persona, Lisa? Lo que está pasando en esa persona es que tiene ansiedad, quiere conseguir un resultado, tiene una expectativa de algo y, como dicen, está needy, está necesitada de ese resultado. Y entonces esto se vuelve la misma dinámica de su vida en el trabajo, con las parejas, con todo, en este ejemplo, de hacer más, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer para que este hombre me guste? Para que este hombre se quiera casar conmigo? ¿Qué más tengo que hacer para que me den el ascenso? ¿Qué más? Todo. Y eso es muy cansado. Es muy cansado, porque es mucha ansiedad. Estamos ahí llenándonos de cortisol a toda y adrenalina a toda. Entonces, no, es que yo soy así intensa, y te está hablando una intensa de cepa, pero y también estuve también ahí en esta autoexigencia. Yo creo que el secreto y el puente para eso que tú estás diciendo tiene mucho que ver con la identidad de lo que estás hablando y sobre todo con aceptar el instante tal y como es. Porque a esta persona que me preguntó lo de qué más tengo que hacer para ser feliz, yo respondo en la historia que pareciera que entre más hago para ser feliz, más se aleja la felicidad.
Y ahí lo único que tienes que hacer es que no tenemos que ser felices, no tenemos que hacer dinero, no tenemos nada, no vienes a competir, no vienes a vivir. Hoy es un día malo, hoy es un día triste, hoy es un día oscuro en mi vida. Ya, no tengo que huir de ello, no tengo que hacer más para salirme de ahí. En el instante que hacemos eso, créanme de verdad, ya pasas para el otro lado y deja de ser tan gris y deja de ser tan duro. Y quiero que no seamos literal en lo que estoy diciendo, porque si hay alguien con un diagnóstico de depresión aguda o de trastorno de algo, por favor, no los estoy invitando a que se queden ahí. Exacto. Pero es muy importante eso que digan, no es que tengo que hacer más, acepta el estado. Y una vez que lo puedas aceptar, se abren las posibilidades, entra la paz y puedes ir por lo demás. Pero nunca se trata ni siquiera de ir. Recibe lo que la vida también te está dando. Aprende a sostener los tiempos, a sostener el proceso y agradécelo, porque hay muchos regalos en eso. Pues me encantaría seguir, pero estamos llegando al final, así que también. Solo te voy a hacer la última pregunta para cerrar a modo de conclusión. Por si alguien nos está escuchando y tiene algo pendiente, algo aplazado, o por el contrario, si necesita ese permiso para descansar, para simplificar, para volver a lo esencial, ¿qué le dirías a unos y a otros? Yo les diría a los dos. En donde quiera que te encuentres, agradece. Agradece si estás teniendo muchas cosas que hacer y agradece si no tienes nada que hacer. Porque en ese instante vas a entender lo valioso que es ese instante para ti y estar en presencia contigo con lo que está sucediendo. Y no hay más, ni pasado ni futuro. Creo que agradecer y también libera una bioquímica muy favorable para nuestro cuerpo y para nuestras células y para las posibilidades mentales que se van a abrir al agradecer. Yo les digo, agradezcan hasta lo malo, porque deja de serlo cuando lo agradecemos. Un diario de gratitud, en este que todos los días apuntamos cositas, es muy beneficioso, ¿verdad? Totalmente. Yo lo tengo, lo hago antes de dormir para que mi subconsciente también trabaje con esta sensación de gratitud, incluso lo pequeño. Agradezco que tengo a mi hija al lado, agradezco que estoy en mi cama y no pasando frío, agradezco. No hay que agradecer. Se pueden agradecer 1000 cosas cada día. 1000 millones. Es un ejercicio. Es un ejercicio y cuando tú vives en gratitud, nada te falta. Exacto. Bueno, Irene, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ay, qué emoción. Y volverás en otra seguramente. Sí. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias por tu labor también, por comunicar esto a otras personas.